El gobierno interino de Guaidó en Venezuela se desmarcó de Capriles y Stalin González tras negociación con la dictadura de Maduro. El ex candidato presidencial aseguró sentirse satisfecho con sus gestiones personales por supuestamente haber conseguido la liberación de 110 personas. El gobierno legítimo de Venezuela emitió un comunicado donde se desmarca del ex candidato presidencial Enrique Capriles y del parlamentario Stalin González, quien fue segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, luego de haber negociado con la dictadura de Nicolás Maduro, a espaldas de las autoridades encargadas del Ejecutivo Nacional. El ministro turco Mevlut Cavusoglu dijo este martes que se reunió con miembros de la oposición venezolana, incluidos Capriles y González, para facilitar las negociaciones entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro, de cara a la farsa electoral del 6 de diciembre. Queremos ser categóricos, estas acciones se hicieron sin conocimiento ni autorización del gobierno interino, la Asamblea Nacional, nuestros aliados internacionales ni del acuerdo unitario alcanzado y anunciado por 27 organizaciones políticas que agrupan a las fuerzas democráticas. Por lo tanto, las desconocemos, dice el comunicado. Además añade, informamos a los venezolanos y a la comunidad internacional nuestro absoluto desconocimiento a las negociaciones y consultas realizadas a título personal entre el régimen de Nicolás Maduro y los dirigentes Enrique Capriles y Stalin González. Dichas negociaciones fueron comunicadas por el canciller del gobierno de Turquía, aliado del régimen de Maduro, mientras gran parte de la oposición ya adelantó que no participará de las elecciones parlamentarias convocadas en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro al considerarlas fraudulentas. Dos líderes de la oposición venezolana de alto perfil están en conversaciones con el régimen chavista para participar en los comicios para renovar la Asamblea Nacional. Así lo afirmó el canciller turco Mevlut Cavusoglu, quien en una conferencia de prensa dijo que Enrique Capriles y Stalin González hablaron con funcionarios turcos para que se garantice la presencia de observadores internacionales en la votación, algo a lo que Maduro accedió. El pasado viernes Capriles, quien se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos, fue uno de los primeros en divulgar la noticia de que el diputado Juan Requesens había sido liberado. El ex candidato presidencial aseguró sentirse satisfecho con sus gestiones personales, por supuestamente haber conseguido la liberación de 110 personas. Las declaraciones del jefe de la diplomacia turca tienen lugar un día después de que la dictadura de Maduro anunciara el lunes el indulto a más de un centenar de opositores venezolanos, entre ellos diputados en el exilio, presos políticos y colaboradores del jefe parlamentario Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela. En el comunicado, el gobierno interino también destaca: queremos ser categóricos. Estas acciones se hicieron sin conocimiento ni autorización del gobierno interino, la Asamblea Nacional, nuestros aliados internacionales ni del acuerdo unitario alcanzado y anunciado por 27 organizaciones políticas que agrupan a las fuerzas democráticas. Por lo tanto, las desconocemos. Hacemos un llamado público a trabajar juntos en torno a la Asamblea Nacional, al gobierno interino, a la unidad y a no convalidar el fraude electoral de la dictadura. La lucha es por la libertad y verdaderas elecciones justas, libres y verificables, agrega la misiva. El anuncio de las excarcelaciones provocó varios interrogantes sobre cuál es la intención del régimen con esta maniobra. Una de las especulaciones es que la decisión esté relacionada con un acuerdo con la Unión Europea para un potencial de participación de Enrique Capriles en las legislativas de diciembre. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, calificó este martes como una buena noticia la excarcelación de 110 presos indultados en Venezuela. La excarcelación de un considerable número de presos políticos y diputados perseguidos en Venezuela es una buena noticia y una condición, sino que para seguir avanzando en la organización de unas elecciones libres, inclusivas y transparentes, escribió el diplomático en su cuenta de la red social Twitter, mensaje que luego fue compartido por Capriles. Por otro lado, el reporte del régimen de Maduro.
Venezuela sumó 860 nuevos casos de coronavirus y superó los 46.000 infectados. Caracas fue de nuevo la región donde se detectaron más contagios. En las últimas 24 horas, 5 personas más murieron por COVID-19 y la cifra de fallecidos llegó a 386. Venezuela registró 860 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y la cifra total de contagiados con el nuevo coronavirus que causa esa enfermedad se elevó hasta 46.728, informó este lunes la vicepresidenta ejecutiva del régimen, Delcy Rodríguez. La Comisión Presidencial para la Prevención y Control del COVID-19 informa al país que en las últimas 24 horas se detectaron 757 casos comunitarios y 103 importados, para un total de 860 nuevos contagios para el día de hoy, expresó Rodríguez. Caracas fue de nuevo la región donde se detectaron más casos, con 258, seguida por Miranda, 130, Nueva Esparta, 123, La Guaira, 59, Aragua, 55, Delta Amacuro, 26, Barinas, 24, Bolívar, 23, Apure, 10, Sucre, 9, Amazonas, 9, Yaracuy, 8, Anzoátegui, 8, Lara, 6, Táchira, 5, Guárico, 2, Trujillo, 1 y Carabobo, 1. De los 103 casos importados por migrantes venezolanos retornados, 86 regresaban de Colombia, 8 de Ecuador, 6 de Perú y 3 de Brasil. En las últimas 24 horas, 5 personas más murieron por el coronavirus, 3 mujeres de 68, 71 y 77 años en el céntrico estado Apure, otra señora de 83 años en el andino Táchira, fronterizo con Colombia, y un hombre de 67 años en el noroccidental Zulia, también limítrofe con la nación cafetera. De este modo, el número de fallecidos sube hasta 386 desde el comienzo de la pandemia. Según las cifras difundidas por Rodríguez, de los 46.728 contagios de COVID-19, 8.230 se encuentran activos y 38.112 ya se han recuperado, el 82%. Venezuela comenzó este lunes una nueva semana de cuarentena radical tras 7 días de reapertura parcial de la economía que terminaron el pasado sábado dentro de un sistema al que el régimen denomina 7+7. El diputado opositor José Manuel Olivares denunció de nuevo este lunes que existe un subregistro de casos y de fallecidos en Venezuela, y según el cálculo que han hecho hasta el momento han muerto 778 personas por la enfermedad. Por otro lado, el gobierno de Maduro invita a la ONU y la Unión Europea a participar como observadores electorales. El gobierno de Venezuela ha remitido sendas cartas al secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, y al alto representante de Política Exteriores, Josep Borrell, para invitar a sus respectivas organizaciones a enviar observadores en las elecciones de diciembre, cuestionadas desde la oposición mayoritaria. El ministro de Exteriores venezolano Jorge Arreaza ha informado en Twitter de que dichas cartas fueron enviadas el martes y en ellas el ejecutivo de Nicolás Maduro expone las amplias garantías electorales acordadas para la venidera elección parlamentaria en alusión a los comicios del 6 de diciembre. Además, Caracas reitera la invitación para que Naciones Unidas y la Unión Europea participen como observadores, un acuerdo que por ahora parece lejano en vista de las dudas expresadas sobre la limpieza y transparencia en los próximos comicios. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, lidera las oposiciones de quienes desde la oposición a Maduro califican de farsa el proceso en ciernes y llaman a no participar. En los últimos días, sin embargo, han surgido voces disidentes dentro de la oposición, como el ex candidato presidencial Enrique Capriles. La decisión del presidente de Maduro de indultar esta semana a 110 personas, incluidos numerosos diputados y políticos opositores encarcelados e imputados, ha ahondado el distanciamiento de sus potenciales rivales. Por eso también los presos políticos liberados por el régimen de Nicolás Maduro relataron las torturas que sufrieron en la cárcel. Regulo García Castro, Vasco da Costa y Carlos Villa dejaron la prisión por un indulto decretado por el dictador chavista. Salimos sin libertad, pero hay que buscar la libertad de Venezuela. Regulo García Castro, Vasco da Costa y Carlos Villa son 3 de los presos políticos venezolanos que fueron liberados anoche por el régimen de Nicolás Maduro.
luego del indulto que decretó el dictador venezolano. Apenas salidos de la cárcel en diálogo con la señal venezolana BPI, los tres agradecieron a Dios por haber recuperado la libertad y el apoyo que tuvieron de sus familias y allegados en este difícil momento.